Bueno, muy bien, chiquilines. Eh, Vamos a retomar la clase de diseño lógico. Eh, la clase pasada estuvimos viendo una introducción al temario de diseño lógico. Vimos los distintos modos de almacenamiento. Eh, Después hablamos del modelo dimensional. Vimos también lo que es el proceso de diseño para obtener un esquema lógico. Y nos centramos en la traducción desde el esquema conceptual al esquema lógico, y estuvimos viendo por arriba lo que era el refinamiento del esquema lógico relacional, que es donde vamos a estar profundizando en la clase del día de hoy. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos un gráfico donde tenemos todo el esquema del proceso de diseño. Nos centramos más que nada en el pasaje del esquema conceptual del Data Warehouse para obtener un esquema lógico relacional, que es lo que vamos a estar usando en el proyecto del curso. La idea ahora es, una vez que vimos este pasaje, centrarnos en lo que es el refinamiento del esquema lógico relacional, para tener un esquema lógico más eficiente, más acorde a nuestros requerimientos no funcionales. Muy bien. ¿En qué consiste el refinamiento del esquema relacional? Bueno, lo que queremos es utilizar ciertas experiencias, pautas que ya tenemos para resolver problemas comunes que se presentan a partir de los requerimientos, ya sean funcionales o no funcionales. Las pautas, bueno, son las agregaciones, la aditividad, jerarquías, versiones, diferentes versiones que se van dando en los datos, ¿no? A medida que pasa el tiempo. ¿Qué son las mini dimensiones? ¿Cómo afectan a nuestro esquema lógico? Y cuando se nos presentan dimensiones many to many. Ustedes recuerdan que nosotros siempre estamos trabajando con jerarquías dentro de las dimensiones, que son 1 a n entre ellas. Inclusive entre las dimensiones y la tabla de hechos siempre tenemos relaciones 1 a n. Pero ¿qué pasa cuando se nos presentan los casos de n a n? ¿Cómo resolver esas problemáticas? Comencemos con lo que son las agregaciones. Bueno, el objetivo en este caso es tener un resumen precalculado de una tabla de hechos. Podemos tener una tabla de hechos derivada o lo que se llaman agregaciones. Para este caso se elige un conjunto de atributos que se agregan, o conjuntos de atributos por lo que se va a agregar, ¿no? Por los que uno quiere agrupar. ¿Cómo son las agregaciones? Bueno, obviamente vamos a perder información porque nosotros queremos agregar en un nivel más alto, en una jerarquía de las dimensiones, pero lo que tenemos por debajo de ese nivel que estamos agregando lo vamos a perder. O sea, ese detalle no lo podemos reconstruir una vez que decidimos agregar y tenerlo, por ejemplo, en tablas agregadas. La información más baja, la información más detallada, se pierde y no se puede reconstruir. Las claves foráneas de la agregación serán diferentes de las de la tabla de hecho principal, por supuesto. Vamos a tener una tabla de hecho primaria, que es la que toma la foreign key de todos los niveles más bajos de cada una de las dimensiones que participan en la tabla de hecho. Pero una vez que generamos una tabla agregada, bien digo, esas foreign key van a cambiar. Se debe prestar atención al uso adecuado de los operadores de agregación, porque no es agregar por agregar, sino que tenemos que ver qué pasa con esos valores que tenemos en los niveles más bajos cuando estamos subiendo a niveles superiores. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de hechos, ¿no? La tabla de ventas, donde tenemos clientes, el tiempo y productos, son las dimensiones que participan en esta tabla de hechos. Y en este caso queremos agregar por el tipo de cliente, bien digo, la presentación del producto y el mes en el tiempo. Entonces, para esto se genera una nueva tabla de hechos, es una tabla de hechos secundarias, cuyos valores, los valores de la medida están agregados, pero ¿qué pasa? Lo que veíamos en la clase pasada, necesitamos tener una foreign key al mes y a los clientes. Entonces, en ese caso,
vamos a tener una tabla agregada para la dimensión de tiempo y para la dimensión de clientes. En el caso de productos, había dicho presentación ID es el nivel más bajo, por lo tanto no necesito generar una nueva tabla. Estoy agregando solamente por la dimensión de tiempo y por la dimensión de clientes. ¿Se entiende lo que se está haciendo acá? ¿Dudas? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. En este caso, se está decidiendo usar una sola tabla para la tabla de hechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tengo una tabla de hechos, ventas, que es donde voy a tener todos los datos, las medidas simples y las agregadas también, pero lo que se está haciendo en el caso de la tabla de dimensión de tiendas, que es por donde yo quiero agregar, por los distintos niveles que voy a agregar, son por los niveles que participan en la jerarquía de tiendas, voy a simular la agregación en esta tabla. Si ustedes observan, vieron que en tienda tengo Cooperativa 1, Montevideo la ciudad, País Uruguay. Pero en la clave tienda 2 no tengo nada en la tienda y recién aparece un valor desde el nivel de ciudad y después en país. Lo mismo ocurre con la tienda número 3. No tengo nada en la tienda, no tengo nada en la ciudad y tengo recién en el valor correspondiente a país. ¿Qué les parece que se está haciendo acá? Intuitivamente. Se decide usar una única tabla para la tabla de hechos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que les parece que se está simulando la agregación en la tabla de tiendas? ¿Alguna idea? ¿Qué les parece? Intuitivamente, no importa si no es exactamente lo que estamos haciendo, solamente para ver qué les parece intuitivamente lo que se está haciendo. ¿A nadie se le ocurre? ¿No? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Estamos, pero no se ocurre, no se nos ocurre. ¿No? Bueno, lo que está pasando acá en este caso, en la tabla de tiendas, es, se va agregando, en el caso de la tupla número 2, con la clave de tienda 2, se agrega el valor de la medida por la ciudad, a partir de la ciudad. Entonces se deja vacío el valor de la tienda, y se pone todos los valores agregados correspondientes a la tupla 2 desde la ciudad. Como no estoy mirando desde la tienda, en esa celda de tienda no va nada. Lo mismo ocurre con la tupla 3. Agrego a partir todos los valores correspondientes a la tienda que están en esta tupla número 3, se agregan a partir del país. Entonces los valores correspondientes a tienda y ciudad, que son los niveles más bajos, quedan vacíos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estas claves que están acá son ficticias, porque en realidad la clave esa tienda, no existen tiendas número 2 y número 3, sino que seguramente estas tiendas correspondan, por ejemplo, a la verdadera tienda que es la 1. Nada más que lo que estoy haciendo es que para la tienda 2 que estoy creando de forma ficticia, estoy agregando todos sus valores a partir de la ciudad. Y para la tienda 3 estoy agregando todos los valores a partir del país. Entonces le tengo que dar una clave necesariamente a esa tienda, que sigue siendo la 1, para poder referenciarla en la tabla de hechos. Entonces, en la tabla de hechos yo voy a tener la tienda 2 y la tienda 3, que son ficticias, pero que ya tienen los valores agregados. Entonces, cuando voy a buscar a la tabla de hechos, que es única, no es como en el caso anterior, que creábamos una tabla de hechos secundaria para guardar los valores agregados, voy a tener todos los valores agregados dentro de esta misma tabla. Los que no están agregados, como en el caso de la tienda 1, que es la verdadera, y los que están agregados con foreign key ficticias para poder referenciarlos. ¿Se entiende? Sí. Perfecto.
¿Cuál es el problema de esta solución? Bueno, la cuestión es que se genera una tabla de hechos enorme, porque tiene todos los valores agregados y todos los niveles más básicos, los valores de los niveles más bajos en la misma tabla. Entonces, eso genera una tabla gigante de hechos. ¿Tá? Bien, ¿qué pasa con la aditividad? Yo acá tengo una relación dimensional para una dimensión geografía que tiene ciudad, que agrega por departamento, y la cantidad de clientes no es aditiva por la dimensión geografía, es lo que dicen acá, ¿no? Entonces se pregunta, bueno, ¿cómo resolver el roll-up con el diseño lógico? Yo sé que la cantidad de clientes no es aditiva porque, bueno, tengo clientes que compran en distintas ciudades, pero ¿qué ocurre cuando subo a mirar por el nivel departamento? ¿Qué les parece? Y ya de paso repasamos el concepto de aditividad. ¿Qué les parece? Me están diciendo que no es aditiva. ¿Por qué no es aditiva la cantidad de clientes a través de la dimensión geografía? Este es un concepto que ya vimos y que ustedes están usando en el diseño conceptual. Entonces, a modo de repaso, ¿por qué no es aditiva? Porque puedes tener un cliente que va a comprar tiendas en dos ciudades distintas que están en el mismo departamento y ahí lo contarías dos veces. Exactamente. Ese es el concepto de aditividad. Yo estoy subiendo de ciudad a departamento, clientes que compran en distinta ciudad, por lo tanto, a ese cliente, cuando subo a departamento, lo cuento más de una vez. Y ahí se presenta el problema de aditividad. Bien, distintas formas de resolver este problema de aditividad. En principio, tener dos medidas. Digo, bueno, cuento clientes para ciudad y después cuento la cantidad de clientes por departamento. Entonces, las fechas y la geografía se van a unir a la tabla de hechos conteo, pero tengo dos medidas distintas. Bien, hasta ahí parece muy simple, ¿no? La siguiente solución sería tener una tabla de agregación además de la primaria, que esta es la misma solución que veíamos en el caso anterior, en el ejemplo anterior. Bueno, tengo la tabla conteo, que tengo la cantidad de clientes que toma la fecha de la dimensión de fechas y toma la ciudad de la dimensión geografía, y una tabla conteo 2 que toma la fecha desde dimensión de fechas, como siempre, como en el otro caso, pero además agrega por departamento, entonces tiene cantidad de clientes por departamento, y ahí necesito tener una tabla desde el nivel departamento. ¿Bien? Y la tercera solución, que quizás hasta más simple es que estas dos, es decir, bueno, tengo una tabla de hechos, tengo la dimensión de fechas y la dimensión geografía, pero además voy a incluir la dimensión de clientes. ¿Bien? Con la foreign key a cada una de esas dimensiones, y lo que hago cuando voy a contar la cantidad de clientes, simplemente cuento la cantidad de clientes distintos, y nada más. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda de alguna de estas soluciones? ¿Queda No, claro? por mi parte, ninguna duda. ¿Cómo, perdón? Que por mi parte, ninguna duda, que quede claro. Perfecto, Si puedes Martín. repetir de la solución 3 un poquito, que Sí, se me cómo cortó no. un poco. Sí, claro. Mira, Gracias. en este caso tenés la tabla de hechos, que es conteo, vas a tener la dimensión geografía y la dimensión fechas, que son las que inicialmente tú querías mirar para contar la cantidad de clientes por día en cada una de las ciudades, y después por departamento. Pero el problema es que como tenés cantidad de clientes es no aditiva, te conviene incluir la tabla de dimensión clientes. Vas a tener la foreign key a la dimensión clientes en la tabla de hechos, por supuesto, pero lo que vas a hacer cuando vas a contar la cantidad de clientes es contar la cantidad de clientes distintos. Lo que vas a hacer es un select distinct count. Cuando vas a contar esas tuplas de clientes, querés diferenciar. Te vas a querer quedar con los clientes de forma no repetida. ¿Se entiende? Como harías un conteo Claro. en una consulta bien simple. Entonces resolvés el problema de actividad. Incluyendo esa dimensión de clientes te permite poder diferenciarlos. ¿Se entiende ahora? Sí, perfecto.
Gracias. No, a ti, Jessica. ¿Ninguna otra duda? Por mi parte, no. Bien. Seguimos. Y acá tenemos el problema de las jerarquías no estrictas. ¿Qué significa esto? Bueno, acá se nos va a generar el problema de las cardinalidades N a N entre los distintos niveles de las jerarquías de las dimensiones. Por ejemplo, tenemos una dimensión empleados, en el nivel más bajo tenemos a los empleados, en el segundo nivel tenemos la sección donde trabajan estos empleados, y en el último nivel la división que contiene cada una de las secciones. Acá podemos ver que el empleado, López, trabaja tanto en mantenimiento como en la sección desarrollo. Entonces ahí ya no tenemos una relación 1 a n entre empleado y sección, tenemos una relación n a n. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Generar una tabla puente, una bridge table. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, decimos, tenemos el pago, que es la tabla de hechos, tenemos la dimensión tiempo y la dimensión empleados. Tenemos la cédula de identidad del empleado, que es la foreign key, y tenemos la tabla puente, que es la bridge table, que llamamos bridge sección, que decimos, para cada empleado, en una sección tiene una distribución de sueldo, ¿verdad? Y esa tabla puente engancha entre los empleados y la sección, que son los dos niveles de la jerarquía de la dimensión. Esta distribución lo que va a hacer es determinar qué porcentaje gana el empleado en cada una de las secciones, de modo tal que al subir en el nivel de la jerarquía, lo que voy a hacer es quedarme con una parte del sueldo de cada uno hasta completar el 100% en las jerarquías superiores. Entonces no estoy contando duplicados, estoy contando como una parte del sueldo por cada lado. De cada sección recibe un porcentaje del sueldo. ¿Se entiende? Ahí puede ser un valor entero, puede ser un porcentaje, puede ser cualquier cosa en realidad. Porque podés Exactamente. sumar, capaz que podés sumar las dos cosas, pero decís el porcentaje tal es de tal y ya te queda. Exactamente. Lo que te estás asegurando es que sea una distribución de ese sueldo para poder asegurar el 1 a n. Entonces, cuando subís, vas a tener el total del sueldo, ya sea a través de porcentaje o de un número entero. ¿Sí? Correcto. Bien. Después tenemos el problema de las jerarquías desbalanceadas. ¿Qué pasa acá cuando tenemos jerarquías que en los distintos niveles de la misma se van generando muchos nulos? Quedan desbalanceadas, porque como vemos en la imagen, podemos tener, por ejemplo, en la agencia 11 tenemos varias máquinas de transacciones, ¿no?, para retirar dinero, pero en la agencia 12, 31 y 32 no tenemos nada. Y si miramos más arriba, inclusive en la sucursal 2, no hay nada debajo, ni siquiera tenemos agencias, entonces se pueden generar nulos. Podemos tener algunas ramas del árbol de esta jerarquía que estén muy cargadas y otras muy vacías, con muchos nulos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder mantener un roll-up consistente a medida que navegamos en estas jerarquías? Bueno, la primera solución que se propone es rellenar con un valor especial los que no tienen un valor real. Distintos criterios se usan para poder hacer esto. Por supuesto, un valor genérico, otro, donde tengo nulos pongo otros, que, de forma tal de rellenar ese nulo y poder balancear la jerarquía. Podemos sustituir con el valor del atributo que lo precede en la jerarquía o el valor del atributo que lo sigue en la jerarquía. ¿Cuál es el detalle en este tipo de problemas? Es que ustedes siempre estén seguros que pueden rastrear esos valores que antes eran nulos. Si ustedes ponen un valor que después no van a saber si eso era un nulo antes, o si se transformó en un valor real, pierden la pista de lo que había ahí en ese lugar, y eso ya sería un problema. Lo importante es que quien diseña esto siempre sepa que ahí antes había un valor nulo. ¿Bien? Sin importar cómo lo representes, o sea, tenés libertad, como quien dice, ¿no? Tú tenés libertad de representarlo. La cuestión es que obviamente va a ser del tipo de los valores reales, ¿no? Eso seguro. Vos tenés que poder siempre rastrear y saber que ese valor es un ficticio. Porque si tú lo transformás en un valor que no es real,
mejor dicho, que puede ser un real, después ahí perdiste el rastreo y cuando vas a hacer análisis no sabes si estás contando o mirando o evaluando valores reales o son cosas que tú rellenaste. Entonces, a veces la solución de llenar con el valor anterior o con el valor siguiente hay que tomarlo con mucho cuidado porque podrías perder la pista de que ahí tenías un nulo, ¿verdad? Eso es lo importante, siempre que ustedes puedan rastrear qué es lo que había antes ahí. ¿Queda claro? Sí, de mi parte sí. Buenísimo. Después, ¿qué pasa con las versiones? ¿Cómo generar versionado en este tipo de sistema? Bueno, obviamente el objetivo es guardar la historia en las dimensiones que cambian lentamente. Lo que se llaman dimensiones casi constantes a través del tiempo, ¿no? Y hay dos alternativas. Bueno, generar nuevos registros. Para esto se crea un registro adicional cuando hay un cambio. Con los nuevos valores se crea este registro. O generar nuevos campos. Crear campos nuevos para guardar los nuevos valores, conservando los valores más viejos. ¿Cómo sería esto? En la alternativa 1, que es generar nuevos registros, se deben tener diferentes registros para las diferentes versiones de la dimensión, y acá se debe ver cómo manejar la clave. Generalizar la clave existente, agregando dígitos de versión, por supuesto, agregando otros atributos o agregando atributos de tiempo. Por ejemplo, acá tenemos todo un ejemplo para ver cómo haríamos con una clienta que se llama María Pérez, que hasta el 15 de enero del 94 no era casada. Entonces el campo de estado civil tenía un valor de S correspondiente a soltera, ¿verdad? Pero en esa fecha la cliente se casa. Entonces existen dos descripciones correctas para María Pérez. Desde el 15 de enero del 94 en adelante, María Pérez está casada y es una versión correcta del cliente, pero anterior a toda esa fecha estaba soltera y todos los datos correspondientes a esa fecha, anteriores a esa fecha, también son válidos, ¿verdad? Entonces, los registros de hechos hasta el 15 de enero del 94 tendrán a esta clienta con un estado civil de soltera, y todos los registros de hechos luego de esa fecha van a tener a esta clienta con un valor en el campo de casada, ¿no? Entonces, creamos un segundo registro para la clienta María Pérez. Se va a generalizar la clave de la dimensión, la clave original se mantiene, pero se le agregan 2 dígitos de versión, ¿no? Vamos a tener que hacer un cambio estructural ahí en la tabla correspondiente a los clientes. No es necesario guardar la fecha de cambio en la dimensión en este tipo de alternativa. Los datos de los hechos se relacionan con la versión correspondiente, siempre. No se puede usar el nuevo valor con la historia anterior. Claro, el nuevo valor de los datos de María Pérez a partir del 15 de enero del 94 no se van a estar relacionando con los valores anteriores a esa fecha, ¿verdad? ¿Alguna duda de esto? ¿Queda claro todo lo que se genera? Bien. Sí, se entendió. Bárbaro. La segunda alternativa es generar nuevos campos. Tener 2 atributos, uno para el valor actual, siempre mantengo el valor actual, que en la base de datos podría llamarse S actual, correspondiente al estado civil, y otro para el valor original, que sería el estado civil original de la clienta. Se puede agregar también un campo de fecha, de efectividad del valor actual. La única forma de partir la historia es usando la fecha de efectividad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la única forma de saber desde qué momento cambió el valor original respecto al valor actual es mirando esa fecha de efectividad. No se guardan valores intermedios en esta alternativa, siempre se tiene lo último, la última versión y el valor original. No se puede usar para describir con exactitud los cambios en un objeto, porque no tenemos los valores intermedios, claro. Seguimos con el mismo ejemplo de María Pérez, ¿no? Agregamos los campos correspondientes al estado civil actual y a la fecha de efectividad del estado civil. Cada vez que el estado civil de María Pérez cambia, vamos a sobreescribir el campo estado civil actual. Recuerden que nunca tenemos estados intermedios, siempre tenemos el original, ella arrancó soltera, y el actual. Todo lo que pasa en el medio se va a ir sobreescribiendo en el campo
estado civil actual. Cambiamos la fecha de efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el campo estado civil actual cambia, se actualiza la fecha del estado civil actual. Y el campo, ese que es el estado civil original, ese nunca se va a tocar. ¿Queda claro? Sí. Gracias. Mini dimensiones. ¿Qué pasa con esto? Cambios en grandes Flavia, dimensiones. perdón, Sí, una dime. pregunta. Dime, Me quedé Lucía. pensando en el ejemplo anterior. Sí. En realidad pueden haber datos, entonces, que capaz que no estén correctos, porque por ejemplo, si, yo qué sé, se casó, se divorció, se volvió a casar y no sé qué, las cosas que son a partir de la última fecha de cambio para atrás, puede ser que esté tomando como el estado inicial que era soltera, pero en realidad capaz que en el medio estuvo casada o divorciada, ¿no? Claro, por eso lo malo, digamos, entre comillas, de esta alternativa es que vos tenés el original que es soltera, ¿verdad? Pero después si Ujú. ella se casa y se divorcia, quedó viuda, y tenés, el último es que se casó, todo eso que pasó en Ujú. el medio no lo tenés registrado. Claro. O sea, lo perdés. La información intermedia entre el estado original y el estado actual se pierde, no tenés cómo saberlo. Solamente Claro. sabés cómo está ahora. Si está casada, bárbaro, pero si se divorció 50 veces, eso no lo vas a saber, no lo vas a tener. Ahí, ¿Tá? ahí va. Está. Impecable, gracias. De nada. Bien. ¿Qué ocurre con cambios en grandes dimensiones? Bueno, separar una o más mini dimensiones de la tabla de dimensión. Cada una consiste de pequeños grupos de atributos que han sido administrados para tener una cantidad limitada de valores. ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo una tabla muy grande, ¿no?, que representa a mi dimensión, pero hay un conjunto, un subconjunto de atributos que cambian muy lentamente o que no cambian prácticamente. No se puede decir que son constantes, pero que son casi constantes, ¿no? Pero el resto de los atributos sí cambia constantemente. Entonces aquí lo que me conviene es, bueno, sacar este subconjunto de atributos que cambian tan lentamente, dejarlos afuera, y esto va a generar una ganancia significativa en performance. Por ejemplo, tenemos la dimensión cliente, ¿no? Una mini dimensión demográfica donde guardamos solo las distintas combinaciones de atributos demográficos que realmente ocurren. La edad o ingresos se agrupan en franjas, por ejemplo, y eso va cambiando muy lentamente. Un cliente no cambia de edad todo el tiempo, ¿no? Va cambiando de edad una vez al año, pero además, si tú tenés la edad por franjas, podés tener que ese cliente pertenece a, no sé, a la década de los 40 y cada 10 años ese valor va cambiando, ¿no? Entonces, se puede hacer join directamente a la fact table o a la dimensión cliente. También pueden existir las foreign key en las dos tablas, ¿no? Vamos a ver un ejemplito. Acá tenemos la tabla de dimensión clientes, ¿no? Tenemos atributo nombre, edad, el nivel de ingresos, dirección, sexo, ciudad y estado civil, ¿verdad? Todo esto junto en una tabla. ¿Qué hacemos? Dejamos la tabla de clientes solamente con el nombre, la dirección y la ciudad a la que pertenece y un código a los datos demográficos. A su vez tenemos otra tabla, que son todos los datos demográficos, donde está la foreign key, a la tabla de dimensión clientes, y en cada una de las tuplas tenemos la edad, el nivel de ingresos, sexo y estado civil. ¿Está? Si ustedes observan, hay una foreign key desde la tabla de clientes a la tabla demográfica. Acá no me acordaba que tenía esto, estos identificadores pueden ser joineados directamente con la fact table. ¿Cómo sería esto? Tenemos dos alternativas cuando tenemos tablas para guardar mini dimensiones. Una versión, una opción puede ser tener la tabla de hechos, ventas, la tabla de dimensión clientes y la tabla demográfica. Entonces tengo una foreign key a la dimensión clientes a través del código de clientes y una foreign key desde la dimensión clientes a la tabla demográfica. Entonces,
Cuando hay un cambio en clientes, ¿no? Genero otro registro en clientes con la clave foránea correspondiente a la tabla demográfica. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, tengo la tabla de hechos, otra vez la tabla de dimensión y la tabla de mini dimensiones demográficos. ¿Qué es lo que hago acá? Bueno, tengo una foreign key a la dimensión de clientes en la tabla de hechos y una foreign key a la dimensión demográficos en la tabla de hechos también. Entonces, cuando hay un cambio, lo único que cambia en este caso es el valor de la clave foránea en clientes. Lo que hago acá solamente es actualizar el código demográfico en la tabla de clientes respecto a lo que hay en la tabla de demográficos. ¿Se entiende la diferencia respecto a la opción anterior? ¿No quedan dudas? Bien. Dimensiones N a N. ¿Qué problemas se presentan? Bueno, en algunos casos la fact table tiene una relación N a N con una de sus dimensiones. Bien, entonces, acá tenemos un ejemplo que es, bueno, un paciente que va a ver a un proveedor de salud, y ese proveedor de salud le da una cierta cantidad de diagnósticos. Entonces, ese paciente en la tabla de hechos no tiene un único diagnóstico, tiene un conjunto de diagnósticos, y va a tener con cómo se relaciona con la dimensión diagnósticos, ya que no alcanza un solo diagnóstico para el cliente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos muchos diagnósticos para el cliente en la tabla de hechos? En este caso se hace lo mismo, se usa una bridge table, pero en este caso, en vez de tener la bridge table entre las tablas de dimensión, se va a tener una bridge table entre la tabla de hechos y una tabla de dimensión. ¿Qué es lo que se hace? Se genera un conjunto de registros para cada paciente. Tengo la tabla de hechos, ¿verdad? Tengo en el medio una clave para el grupo de diagnósticos y todos los diagnósticos que pertenecen a ese grupo. Le puedo dar, mejor dicho, le debo dar a cada uno de los diagnósticos un peso para saber qué peso tiene cada diagnóstico dentro del grupo. Entonces lo que hago es, al tener un puente entre la dimensión diagnóstico y la dimensión del cliente, la tabla de hecho, perdón, del cliente, lo que hago es, bueno, ese puente va 1 a n con la tabla de dimensión y n a n con la tabla de hechos. ¿Se entiende? Es Sí, exactamente, perfecto. gracias Jessica, es exactamente la misma solución que en el caso de entre las dimensiones, nada más que acá participa la tabla de hechos en vez de otra dimensión. ¿Qué implica, bueno, esto de las dimensiones N a N? Bueno, generalizar la clave de la fact table, porque antes teníamos una clave de diagnóstico, pero ahora vamos a tener una clave de un grupo de diagnósticos, ¿no? La tabla puente contiene la clave del grupo de diagnósticos, la clave de la dimensión y el peso que le voy a asignar a cada uno de los diagnósticos dentro del grupo, como les decía antes. ¿Cómo se agrupa por esa dimensión? Bueno, se hace join con la tabla puente, ¿no? Y se multiplica la medida por el peso antes de sumar. Siempre tengo que tener en cuenta ese peso que tiene cada uno de los diagnósticos para poder hacer la suma de la medida. Otro ejemplo es, por ejemplo, cada cuenta puede tener uno o más clientes como titulares. Tengo la tabla de hechos con un balance, una cuenta mensual, tengo una dimensión clientes y en el medio tengo, bueno, todas las cuentas del cliente. Tengo un grupo de todas las personas que participan en esa cuenta, ¿no? Son todas las personas que participan en esa cuenta y cada persona qué peso tiene en la participación de la cuenta. Es exactamente lo mismo, pero en vez de utilizar diagnósticos es participación de personas en una cuenta bancaria. Bueno,
A modo de resumen, vimos algunos problemas frecuentes y propuestas de diseño para resolver en base a ejemplos, que me parece que queda más claro en estos casos, y focalizando problemas específicos. ¿Cuáles son las limitaciones en estos enfoques que vimos? Bueno, son muchas veces técnicas ad hoc que inducen errores de diseño, no se obtienen correspondencia entre esquema lógico del data warehouse y la fuente, porque muchas veces tenemos que poder resolver problemas que se nos presentan, por ejemplo, con la aditividad, y tenemos que tomar ciertas resoluciones para el esquema lógico, que quizás no son directamente mapeadas con cómo están las fuentes. Hay pocas posibilidades de refinamiento u optimización del esquema lógico, en muchas ocasiones, de acuerdo a las decisiones que tomemos. Y más allá de que los sistemas de data warehouse son muy usados, todavía no existe una teoría formal que sustente técnicas de diseño lógico relacional para los data warehouse. Todavía no hay nada que diga esto es lo que se debe hacer, sino que depende de nuestros requerimientos funcionales y no funcionales las decisiones que vamos a tomar. Y bueno, y acá los dejo con la bibliografía que presentamos en esta parte. ¿Alguna duda en particular de estas diapositivas, chiquilines, de las anteriores? ¿Dudas? Flavia, yo una Sí. preguntita, yo entré un poquito más tarde Dale, y Lucía. la clase anterior no pude venir. ¿El video va a estar colgado para Sí, dictarlo? sí. ¿Saben por qué demoran? Eso les quería explicar, porque vi que, no me acuerdo, un compañero, una compañera pidió el video. Lo que pasa es que nosotros, una vez que grabamos el video, tenemos que pedirle a OpenFin que ellos suban, entonces dependemos siempre de ellos para que suban el video para nosotros recién poder publicarlo en el EVA. ¿Tá? Entonces, ni bien ellos nos den el bien. ok de que está todo pronto, nosotros enseguida lo colgamos. ¿Tá? El video queda pronto ahora, yo ya después de la clase lo dejo pronto, y ahí tenemos que pedir permiso enseguida en OpenFin para que nos habilite. ¿Tá? El otro ya está, Genial, ya genial. hicimos, el del martes ya lo solicitamos, está en proceso, y bueno, este va a demorar un poquito más, nada más que eso, pero para poder arrancar minchando lo otro, también les dejé las diapositivas para que no se tranquen, a modo de repaso. Claro que no es lo mismo que tener a alguien explicándote, pero por lo menos para ir Ujú. mirando las diapos, ¿no? ¿Está? Sí, o sea, Buenísimo, en verdad la gracias. clase creo que ya está. Es diseño lógico 1, parte 1, ¿no? Del martes pasado es la parte 1. Voy a dejar Por de eso. acá de grabar.